Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ¿Qué tal? Buenas noches. Segunda parte con Roy Ora, historiador, profesor en la Universidad de Quilmes, doctor en Oxford. Habíamos hecho un primer capítulo para quienes no lo vieron, que tenía que ver con la disputa agropecuaria, por la tierra, por la conformación de los latifundios en la Argentina a lo largo de su historia, una mirada crítica acerca de la vieja polémica campo versus industria, industria versus campo. Y en esta segunda parte de la conversación queríamos referirnos más a la conformación social de la Argentina a lo largo de su historia, ¿no? Entonces en un minuto venimos con Roy Ora y comenzamos a charlar. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Hola Roy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A vos. Segunda parte entonces de Contragolpe con esta mirada de la historia básicamente de la Argentina, pero puede que la charla nos derive a algún otro terreno. Quería hacer esta introducción, tal vez un poquito larga, pero que te permita después a vos explayarte con tranquilidad. Le venimos preguntando a los historiadores que han pasado por este ciclo, un poco por la curiosa manera y a mi gusto rápida que se dio en nuestra historia
de cómo se integraron las distintas capas que conforman la sociedad argentina. Y si vos mirás, después de nuestras guerras civiles, hay un ciclo liberal que vos referenciaste en nuestra primera conversación, que toma las riendas del país, liberal conservador, como vos le quieras llamar. Yo en eso lo incluyo a Sarmiento, con una clara impronta modernizadora, sin duda, pero también, por supuesto, a Roca, porque yo creo que sin Roca no se podría entender hoy los límites geográficos de la Argentina, sería imposible comprenderla. Y eso, desde nuestra mirada, sentó las bases, o las primeras bases de la Argentina moderna. Si uno, por ejemplo, observa determinados edificios, determinados rasgos de nuestra arquitectura, por allí pasa claramente esa mano liberal conservadora. Pero rápidamente después, muy rápidamente después, tal vez 20 años, 30, se plasma el ascenso de esa primera capa migratoria de inmigrantes europeos que con la expresión política del irigoyenismo, del radicalismo del irigoyenismo, llegan al poder. Y esas capas medias incluso acceden ya a la universidad, tienen estudios, y muy poco tiempo después, digo porque para la historia 15 años, 20 años es un simple pantallazo, un pestaneo, digamos, hay otra representación que se plasma, que es la de los denominados cabecitas negras, la clase trabajadora, una corriente migratoria ya que no es de afuera, sino del interior, del norte de la Argentina, que conforman esa industria liviana alrededor de la ciudad de Buenos Aires o de otras urbes importantes, y que, insisto, tienen representación política en cabeza del general Perón, ¿no? Y entonces la Argentina tiene una élite dominante que gobernó claramente, otra franja de clases medias representada en el irigoyenismo y los sectores populares que se ven plasmados en el peronismo. Y a todas ellas me parece que le faltó el último gran golpe de horno que no se pudo consolidar en la Argentina, que es el ciclo desarrollista que nosotros referenciamos también en la conversación anterior. Porque lo que vemos que marca la diferencia con los países denominados exitosos o con los del primer mundo, es que esos países del primer mundo sí tuvieron un ciclo industrialista potente, al alza y consolidado, y en la Argentina no se pudo plasmar más allá de esa industria de capas medias o liviana de alguna manera. Y finalmente cierro esta reflexión para que vos la matices como creas, como te parezca. ¿Por qué le damos mucha importancia a que el sesgo industrialista, al quedar inconcluso, de alguna manera nos impidió una armonía mucho más profunda y una convivencia más profunda de las clases y sectores sociales? Porque lo que vemos, que marca la diferencia, es que los países que tienen un salario industrial muy potente, tienen una convivencia pacífica entre clases y sectores mucho más armónica que los que no la tienen. Dejo ese largo introito para que vos lo manejes como te parezca, lo rebatas o no, o lo agrandes o lo que vos quieras. Bueno, dijiste un montón de cosas, con algunas estoy de acuerdo, con otras más o menos, pero dado que no tenemos tanto tiempo, me voy a concentrar en 2 o 3, ¿no? La primera, yo estoy de acuerdo con vos en cuanto a que la sociedad argentina fue una sociedad que se desarrolló muy rápidamente. Y en este sentido, la comparación con Europa no siempre es la que mejor nos ayuda a entender la peculiaridad de la Argentina, que es un país muy nuevo, cuya historia comienza en el siglo XIX. Hay una historia colonial, pero realmente cuenta poco, porque este país se hizo de nuevo, o prácticamente desde cero, en el curso del siglo XIX. Y cuando uno lo mira, efectivamente, yo estoy de acuerdo con vos en lo siguiente: fue un país exitoso durante mucho tiempo, fue resolviendo los grandes problemas del siglo XIX y una parte importante, los problemas del siglo XX, de manera relativamente satisfactoria. Esto es, salió de la guerra de independencia, costó salir de eso, llevó muchas décadas de conflicto,
Pero, bueno, vos mencionabas a Roca, y se armó un Estado. Y fue un Estado con mucha capacidad de incorporación, por ejemplo, del interior. Y fue un Estado que puso en marcha, contribuyó a poner en marcha en un momento en el que el mundo le sonreía a la Argentina, a poner en marcha una economía exportadora muy dinámica. Pero también hubo ahí diversificación del tejido productivo, fue un país exitoso, de salarios altos, un país que rápidamente logró volver mucho más heterogénea, mucho más compleja su sociedad. Basta pensar en el fenómeno inmigratorio, el hecho de que Argentina fue el país que más inmigrantes recibió en las fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, como porcentaje de su población, no en términos absolutos. Más inmigrantes fueron a Estados Unidos, pero en proporción, más vinieron a la Argentina. Y la Argentina logró absorber eso y armar una sociedad relativamente exitosa, y por exitosa quiero decir una sociedad con niveles de ingresos relativamente altos comparados con otros países de la región, incluso países del sur de Europa, y que tuvo sus conflictos, por supuesto, y es bueno que haya habido conflictos. Siempre el conflicto tiene una dimensión positiva, creativa en la sociedad, pero logró avanzar por el camino del progreso social. Entonces, si uno mira desde 1870, desde que hay censos nacionales, y eso nos da una buena pauta, ¿no? Si uno mira cómo evoluciona la tasa de alfabetización, si uno mira cómo evoluciona la mortalidad infantil, la esperanza de vida, se ve que con sus más y sus menos hubo progreso. Y no solo hubo progreso, sino que la Argentina se destacó. Yo creo que hay un momento oscuro en el medio de eso, que es la depresión, la Gran Depresión, que golpeó a muchos países, y entre ellos a la Argentina, y ahí esa Gran Depresión yo creo que puso mucho más de relieve una asignatura pendiente, que ahí alcanzó un dramatismo que hasta entonces no tenía, y ese era el problema de la justicia social. Y ahí vino el peronismo y la Argentina volvió a avanzar. Volvió a avanzar por un camino que ya estaba un poco seteado, pero subiendo un par de escalones, poniendo al país 2 escalones más arriba en términos del umbral de justicia social que tenía que ofrecerle a sus ciudadanos. Entonces, yo creo que si uno mira a la Argentina, mencionabas vos también a Frondizi, en los fines de los años 60, cuando el impulso desarrollista todavía se percibe, es un país exitoso. Por supuesto, no quiere decir que tiene todos los problemas resueltos, pero ha resuelto más problemas que aquellos en los que ha fracasado. Y creo que ahí empiezan verdaderamente nuestros grandes dilemas, nuestros grandes fracasos. Los años 70, uno puede poner un nombre, un gobierno, pero independientemente de eso, creo que de ahí en adelante la Argentina no ha encontrado el rumbo. Y ahí, bueno, entonces se abre un escenario nuevo, que es, creo yo, todavía en el que estamos, ¿no es cierto? Un país en el que ha venido acumulando más frustraciones que éxitos. Bueno, pero pues, solo por polemizar un poco, me gustaría conocer qué punto de la reflexión mía vos no coincidís, porque hasta ahora veo que coincidimos bastante en el punto, pero dicho eso, que lo podés aclarar, vos planteás un punto de tensión que aparece como emergente, coincido con vos con mucha claridad, en la década del 70, porque ahí me parece que chocan esos dos planetas, y que curiosamente sigue teniendo una a mi gusto, desgraciada vigencia, que es o bien la mirada de claro sesgo liberal, agroexportador, sin restricciones al manejo del comercio exterior, en tanto digo sin restricciones para proteger y para tratar de darle sostén a una estructura productiva que necesariamente cuando comienza no puede ser competitiva porque le va a faltar todavía ensamblaje y recorrido y tal vez hasta escala, esa es otra discusión. Pero también la otra mirada que aparece con mucha fuerza en la última experiencia en los 70 del peronismo, que es ese plan de Helvar, de pacto social, políticas de concertación, inflación cero, eran los 3 eslogan del programa de Helvar, que como si la economía fuera un arte de virlo, que uno dice, bueno, estos son los precios, los fijo, aumento los salarios
y le genera un rápido impulso de capacidad de compra a los sectores asalariados. Cuando sabemos que eso puede ser muy transitorio, pero que después la economía exige otro sustento, ¿no? Ahora digo, esa mirada todavía está vigente si vos la planteás con perspectiva histórica. Es decir, hay un sector que se denomina nacional y popular, que cree que todo se va a resolver en función de sostener ciertos niveles de consumo del sector interno, sin ampliar la base productiva, y otros que dicen, no, mira, acá la Argentina tiene que especializarse en 3 o 4 rubros de la agroexportación, ahora se animan un poco más con la idea de la agroindustria, pero que bueno, esos son 20 millones, 25 millones de argentinos, el resto que se las rebusque como pueda. Entonces, me parece que estamos en un empate histórico muy tensionante que nos impide avanzar a una mejor fase de integración social y económica. Y entonces, finalmente, hoy está bien, hay una pandemia en el medio, pero con pandemia o sin pandemia, la Argentina va a tener 40 puntos de pobres, que es una locura. Sí. Bueno, dos cosas ahí. Vos decías diferencias con lo que vos planteabas. Bueno, yo tengo una visión que es un poco la visión de los historiadores hoy, ¿viste? Donde el siglo XIX aparece como un siglo con mucha más participación popular. Y entonces la historia más larga de la democracia argentina hay que empezar a contarla, sobre todo mirando lo que pasó muy poco después de la independencia. Entonces, eso es una cosa, pero me parece que es más una discusión chica de los historiadores. En relación con el último punto que vos traías a la discusión, yo creo que sí, bueno, que la Argentina tiene que pensar en una estrategia de inserción económica internacional, en un camino que resuelva de los 40 y pico de millones de personas que habitan en este país, ¿no? Y eso es algo que desde hace mucho tiempo la Argentina no logra. Y vos, bueno, ponías la fecha en los años 70, yo coincido en que ese es el momento en el cual la Argentina, digamos así, que el crecimiento argentino, el patrón de crecimiento que se había adoptado en los 30, o en el peronismo, después se puede discutir, empezó a tener rendimientos decrecientes. Y uno puede ponerle, digamos así, marcar con el dedo un gobierno u el otro, pero me parece que ese es un ejercicio que no va al fondo del problema, porque la Argentina desde los años 70 en adelante probó distintas soluciones de política económica. Y la verdad es que ninguna funcionó bien. Esto es, tuvimos gobiernos militares más o menos autoritarios, tuvimos gobiernos militares con sus momentos con populismo de clase media, tuvimos gobiernos democráticos, tuvimos gobiernos nacional populares que querían tener apertura y salarios altos en dólares, en fin, tuvimos momentos donde las condiciones internacionales fueron muy favorables y eso nos dio unos años de respiro, por ejemplo, en términos de restricción externa, pero en el fondo la Argentina sigue teniendo problemas que son bastante, hoy, ¿no? Agravados por la pandemia, por supuesto, bastante parecidos a los que tenía en los años 70. Y visto, digamos así, en perspectiva, yo creo que el rendimiento, la performance económica argentina es muy decepcionante. No decepcionante medida contra los casos excepcionales, los casos estrella de este último medio siglo. No hace falta compararse con China o uno puede elegir, digamos así, esas maravillosas historias de desarrollo que sacaron a miles, cientos de millones de personas de la pobreza. Yo creo que eso, bueno, eso no es para nosotros, ¿no? Pero incluso con países que han tenido historias mucho menos exitosas, basta pensar Uruguay o otros países latinoamericanos, hemos estado por debajo de lo que la Argentina puede ser. Y yo creo que entonces, bueno, este es un momento para pensar con más detenimiento hacia dónde tenemos que ir. Y yo estoy de acuerdo con eso que en algún momento mencionamos, ¿no es cierto? Y es que la Argentina tiene que tener una industria que genere empleo, pero que
a la vez eso tiene que a estar articulado con un sector de servicios que es probablemente el único que hoy puede dar respuesta a las demandas de ese medio, esa casi la mitad de la población argentina que todavía no goza de los beneficios de una vida civilizada, tal como la entendemos en nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo diría, tenemos que aprovechar lo que este mundo nos ofrece, no el mundo de la pandemia, pero el de la pospandemia, el de la prepandemia, que yo creo es un mundo mucho más amigable para promover una inserción exportadora más dinámica. Eso en los años 30, 40, 50 fue muy difícil, el mundo nos dio la espalda, desde los 70 y sobre todo desde el cambio de siglo, creo que ahí tenemos oportunidades que tendríamos que tratar de aprovechar mejor, no para convertirnos otra vez en el país del centenario. Creo que esa es una utopía que no tiene sentido, una utopía reaccionaria, pero sí, sí para desarrollar sectores exportadores mucho más diversificados que los que tradicionalmente tuvo la Argentina y que generen los recursos como para que el mercado interno, fuente fundamental de empleo para la mayor parte de los argentinos, encuentre un dinamismo que en las últimas décadas no ha alcanzado, ¿no? Vamos a ir redondeando y apelo a tu condición de historiador, porque lamentablemente vos tirás cosas para el futuro, pero no puedo soltarte como lo que sos como historiador. Entonces lo tratamos de hacer para encontrar algunas claves que nos expliquen cosas que nos pasan hoy, ¿no? Y alguna vez leí, buscando algún elemento diferenciador, que, bueno, desde el 30 en adelante, en la Argentina, como pasó también en Latinoamérica, cobra mucha fuerza el partido militar. Es decir, como ese poder fáctico que pasó a ser un jugador central durante 50 años en la vida argentina. Y ahí algunos historiadores dicen que, por ejemplo, Brasil, que no abandonó su sesgo industrial, porque las Fuerzas Armadas, que les tocó también operar como partido dominante, como partido de poder, en Brasil, por su conformación filosófica, tenían un claro arraigo industrialista brasilero. Y en cambio, nuestras Fuerzas Armadas, que tenían otra conformación filosófica, dieron paso más al escenario librecambista. ¿Tenés alguna mirada al respecto de la conformación de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, muy rápido diría, mira, la Argentina tiene una tradición de militares industrialistas. Basta pensar en la historia de YPF, de Mosconi, ¿no? No estuvo ausente ese elemento. Yo creo que no tuvo, por supuesto, la importancia que tuvo en Brasil, porque ahí en la industrialización fue verdaderamente un proyecto de las élites estatales mucho más ambicioso, mucho más hegemónico. Yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que Brasil venía corriendo de atrás, porque cuando uno mira el grado de industrialización argentino en los años 30 o 40, Argentina estaba muy, muy por encima de Brasil. Brasil, bueno, empezó realmente a quemar etapas en la década del 60, la década del milagro brasileño. Claro. Pero hasta entonces Argentina estaba mucho más arriba. Y en Argentina también, bueno, por supuesto hay otro problema que preocupa mucho a los militares y a todas las élites políticas, ¿no? Y que las divide, y es el problema peronista. Entonces yo creo que muchas de las discusiones que dominan las conversaciones en el casino de oficiales están muy marcadas por ese fenómeno, que por supuesto dividió a las Fuerzas Armadas, ¿no? De hecho, claro, basta pensar partir de la base de que Perón, ¿no? Vino de ahí. Claro, entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, diría, para ponerle una perspectiva que sitúa al actor militar en un escenario más grande, yo creo que era inevitable que en Brasil hubiera más desarrollismo industrialista y que fuese más exitoso. Porque, creo yo, la Argentina iba a tener era un país preparado para que le vaya bien en el siglo XIX. Y en el mundo que pervivió hasta la Gran Depresión. No porque los argentinos seamos especialmente talentosos, sino porque teníamos la pampa. Y después no tuvimos una pampa industrial. Entonces yo creo que de ahí en adelante las cosas nos iban a costar más.
Esto no explica la totalidad de nuestro fracaso, que yo creo es muy importante de los años 70, pero sí muestra por qué otros países, creo, tuvieron siglos XX más exitosos que el que tuvimos nosotros. Roy Ora, historiador, profesor, gracias por tu entrevista, por la entrevista que nos concediste, y vamos a seguir seguramente reflexionando más adelante sobre temas de la historia de Argentina. Un saludo. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Chao. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.